Margot Dispara a través de MBS Radio. En la línea está el director del semanario La Capital, el periodista Manuel López San Martín. Manuel, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Horacio, buenos días, los vengo aquí escuchando, Fausto, a todos les mando un saludo en cabina. Oye, mi querido Manuel, ¿nos puedes explicar cómo está el asunto que nos tiene a todos un poco asustados respecto al impuesto que nos quieren imponer por tener una propiedad en la Ciudad de México? Y además, nada más contextualizando, todo empezó porque nos querían meter un impuesto por la plusvalía a todos los que tenemos un bien inmueble en la Constitución. Después lo sacaron, pero misteriosamente lo metieron en la Ley de Vivienda a través del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, ¿en qué va esa gatada y ese robo que nos quieren hacer, Manuel? Por favor, explícanos, danos luz. A ver, es un asunto que sí ha dado mucho de qué hablar, se ha generado una gran polémica, particularmente en redes sociales, porque ha habido un desastre en la manera de comunicarlo y creo yo de explicarlo de quienes tendrían la obligación, particularmente en este caso que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Les adelanto antes de entrarle a detalle que el jefe de gobierno está valorando en serio vetar esta ley aprobada por la Asamblea Legislativa. El jefe de gobierno tiene 10 días para publicar o enviar con modificaciones a la Asamblea de regreso esta ley, la Ley de Vivienda aprobada hace un par de días, o podría vetarla y decirles esto no pasa, deben legislar. Sería, digamos, en términos de su propia decisión, de lo que les pidió y les demandó a los diputados constituyentes, que era modificar el artículo que gravaba o que algunos entendimos como un impuesto a la plusvalía. Sería lo más sensato. Lo está valorando en serio y me parece que será esta misma semana cuando él pueda dar un anuncio definitivo, pero creo que como lo aprobó la Asamblea Legislativa, se va a caer. Oye, a ver, pero pregunto, ¿cómo siquiera se les ocurrió a estos tarados otro impuesto más, viendo la situación del país, el peso frente al dólar, la inseguridad, la cantidad de impuestos que pagamos? ¿Qué son, imbéciles o qué, Manuel? Pregunto yo. Fíjate que es interesante cómo lo frasean ellos, porque no sé si los han escuchado a los legisladores que además se exhiben muy limitados. No, yo fui una vez a un informe del doctor Mancera y cuando empezaron a hablar los legisladores dije, pues, Lady es Einstein junto a ellos. Y Rubí, ¿en serio? ¿En manos de estos lerdos estamos? Mira, hay algunos que no pueden leer de corrido, hay algunos que ya ni siquiera se animan a leer, pero esta Asamblea Legislativa particularmente es la peor en términos de productividad, de puntualidad, en términos de trabajo legislativo de cuantas haya habido en la Asamblea. Por fortuna, esta va a ser la última, porque a partir del 2018 habrá un Congreso de la Ciudad de México. Son impuntuales, son desidiosos, son gastalones, porque además tienen bolsas millonarias que no justifican con un trabajo legislativo. La iniciativa es de una diputada del PRI que se llama Dunia Ludlow. Dunia Ludlow, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda, avaló y salió, hay que decirlo, prácticamente por unanimidad en su comisión, es decir, con el voto de todos los partidos políticos. Después se vota en el Pleno con el voto de todos y algunas abstenciones, particularmente del caso de Morena, pero ojo, no hubo votos en contra, porque ahora brincan algunos legisladores a oponerse y a decir que no están de acuerdo. Bueno, lo hubieran manifestado durante la votación. Claro. Nadie votó en contra, hubo votos a favor y abstenciones. Fíjate, nuestros representantes, qué terrible, en contra de nosotros. Todos de acuerdo, ¿no? O por lo menos nadie en desacuerdo. O sea, todos de acuerdo en encajarnos otro impuesto más. ¿Para qué? ¿Para qué quieren más dinero? Pregunto yo. Ellos no lo llaman ningún impuesto porque ya ven que son muy hábiles para las palabras. Sí. Ellos llaman que es recuperar el valor de los inmuebles y que esa recuperación en el valor de los inmuebles, que sean generados la plusvalía, ¿no? Esta palabra que ahora ya hemos repetido mucho, la plusvalía que sea generada por inversiones de carácter público o por programas de desarrollo, de alguna manera le reditúe a la ciudad, entre comillas, pongo la ciudad, porque en realidad pues, los recursos son de los ciudadanos, pero los ejercen, los gastan, y de qué manera los gobiernos. Pero lo peor del caso es que son además analfabetas funcionales, porque esto es anticonstitucional. No puede estar la ley local por encima de la Constitución. Es decir,
lo que quieren es que todos gastemos en abogados para ir a la Suprema Corte para defender nuestra plusvalía, ¿o qué pretenden estos señores tan lerdos? Fíjate que primero lo que exhiben es su ignorancia, porque ellos no pueden estar legislando por encima de la Constitución. ¿Sí? ¿No? La Constitución da un marco muy claro de qué se puede y qué no se puede hacer. Y lo que ellos legislaron no solamente contraviene lo que está en la Constitución, en buena medida, sino que va en contra de lo que el propio jefe de gobierno pidió a la Asamblea Constituyente que refrasearan. Es decir, que no quedara transcrito tal cual se había enviado en la propuesta que él puso sobre la mesa de la Asamblea Constituyente. Ahora, es interesante ver que esto mismo, digamos, este fraseo que utiliza la Comisión de Vivienda y que se aprueba en la Asamblea, es un fraseo que está en otras constituciones del país. Si ustedes revisan, por ejemplo, lo que dice la Constitución local en Nuevo León o en el Estado de México, en Michoacán, en Tamaulipas, si bien no habla de un impuesto, sí habla de un derecho que tiene el gobierno o los gobiernos para captar parte de la plusvalía. ¿Y lo hacen? O sea, es decir, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Michoacán, ¿les hacen esto a sus habitantes? ¿Les cobran cuando quieren vender un departamento o una casa? No como tal a los habitantes, si hablo, digamos, de los pequeños propietarios, quienes tenemos un departamento, una casa, un terreno, sino a los grandes desarrolladores, es decir, a las grandes inmobiliarias. Oye, pero además digo, ¿con qué cara los gobiernos de Tamaulipas que tienen el Estado en el hoyo y los de Michoacán? ¿Con qué cara? Pero bueno, no debemos de dejarnos, Manuel. ¿Basta ya o no? ¿Qué piensas tú? Sí, a mí me parece que este caso va a ser muy ilustrativo, porque sí demuestra, uno, el poder de las redes sociales, dos, el poder de la organización ciudadana, es decir, si estos señores ya se la están pensando, si se dio marcha atrás en el tema de la constituyente, pues no fue porque les cayó el 20. No, pero espérate. Exactamente lo que estaban haciendo fue, hubo presión del lado de los ciudadanos, es decir, la organización ciudadana sí puede rendir frutos, sí puede transformar realidades, y sí puede ejercer presión sobre las autoridades. Estoy de acuerdo contigo, pero dicen que no, y luego la puñalada trapera a través de la ley de vivienda. Tratarlo de meter por otro lado escondida. Exactamente, entonces, aparte de tarados, hipócritas. Oye, Manuel, una pregunta, y esto, digamos, se aplica en todos los casos en que tú vendas un inmueble y que ¿se aplicaría en todos los casos? ¿O cómo se entiende esta situación de que tu plusvalía aumenta por un desarrollo del gobierno o un desarrollo social, digamos? ¿Cómo lo entiendes? Es que justo es lo que genera confusión, porque toda ley debe acompañarse de una, digamos, ley reglamentaria, que es el detalle, y como dicen, pues el diablo está en los detalles y en las letras chiquitas. Y todavía no ha quedado claro cómo se podría aplicar este mecanismo, es decir, si fuera un pago que desarrolladores inmobiliarios tendrían que hacer, porque están teniendo sus desarrollos un impacto en cierta colonia, en cierta demarcación, o si sería un impuesto, un gravamen adicional que tendría que venir reflejado en la boleta predial o en el pago del mismo predial, o dentro de la transacción de la compra-venta de un inmueble. Pero como están hechos pelotas, como están hechos bolas, y hoy, bien a bien, no entienden ni siquiera qué es lo que aprobaron. Hazme favor. Yo no creo que tengan claridad ni siquiera de cuál va a ser el mecanismo que van a tratar de utilizar para que en una ley reglamentaria quede reflejado esto que ellos, como le llaman en el espíritu del legislador, trataron de plasmar en esto que más bien genera controversia, confusión, y que ni ellos mismos han podido defender bien a bien. Creo que sería una buena noticia que, para eliminar cualquier tipo de sospecha, para darle claridad y certidumbre a los ciudadanos, a los inversionistas, al patrimonio de todos quienes vivimos en la ciudad, se repiense, que lo quiten. No, que lo quiten, nada que se repiense. Lo piensen, si no piensa, ¿cómo van a repensar? Que lo quiten. O sea, ¿cómo lo quiten, que lo veten, que lo revisen, que lo legislen, pero de la mano de los ciudadanos? Hay muchas organizaciones. Hago yo un llamado al doctor Mancera, a quien estimo y respeto. Doctor Mancera, Michelangelo, quita eso. Sí. Va a ser tu tumba. Y además, no nos lo merecemos. Perdón, no. Basta ya.
Manuel, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir al respecto antes de que tengamos que mandar a corte? No, nada más felicitarlos por el espacio. Los escucho, ustedes lo saben, los admiro, los respeto. Les mando un saludo, un abrazo. Y tenemos un gráfico, por si les sirve a quienes nos escuchan. En Twitter es muy fácil, @lacapital_, un gráfico en donde está explicado perfectamente si es un impuesto, si es un beneficio, de qué va este tema de la plusvalía, muy didáctico para entender y para dimensionar cuáles podrían ser los alcances y cuáles son los ejemplos que esta legislación trató de replicar que ya se aplican en otras partes tanto del país como del mundo. Sí, pero Gracias. es inconstitucional, perdón. Manuel Gracias. López San Martín, director del semanario La Capital, periodista. Ahorita retuiteamos eso. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias, un abrazo, gracias Sergio Horacio.